Muy bien, vamos a pasar a la palabra, al mensaje. Hoy domingo 16 de febrero del 2025. Ya pasó mes y medio del año 2025. Vamos a continuar con nuestra serie de sermones acerca de la justificación. Hoy es el tema número 18 y le pusimos como subtítulo la fe y el oficio sacerdotal de Cristo. El oficio sacerdotal. Recuerden que Cristo vino como profeta, como sacerdote y como rey delante de Dios. Por eso puse por medio de la ley de Dios, profeta según quién, según Dios, sacerdote según quién, según Dios, y rey según quién, profeta según quién. No, él mismo según Dios, para que todo lo que él hizo sea imputado a nosotros o sea puesto a nuestro favor. Pero como vamos a ver hoy, hermanos, el segundo oficio, porque eso pusimos, el oficio sacerdotal es lo que mira la fe. Claro, no podemos, como vamos a ver, no podemos separar los tres oficios. Se separan de acuerdo a su estudio o de acuerdo a la obra que él realizó. Pero Cristo todo el tiempo enseñaba con su vida, con sus palabras, y al mismo tiempo obedecía la ley de Dios. O sea, él lo hacía y lo enseñaba. Él como sacerdote, ¿dónde se ofreció? No durante su ministerio público, no, fue en la cruz del Calvario. Y es esa parte de su vida que la fe observa. Yo creo en la muerte de Cristo. Miren, su oficio sacerdotal. Y él como rey, él tenía la autoridad de parte de Dios, claro, era el Hijo de Dios, era Dios, pero a la vez él vino como hombre. Y al ser resucitado de los muertos, ya no solamente como Dios seguía siendo rey, sino ahora como hombre. Por eso hay un hombre y un Dios sentado en el cielo, porque él cumplió la ley por nosotros. Miren, porque él gobierna al pueblo de Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, miren, pero de acuerdo a la ley, de acuerdo al cumplimiento de la ley. Entonces, hoy vamos a ver, con la ayuda de Dios, algo más sobre el sacrificio de Cristo en su oficio sacerdotal. Y vamos a ver que esto es lo que la fe, nuestra fe, como vimos hace 2 estudios, el subtítulo del tema que fue la fe justificadora. Y la semana pasada vimos el objeto de la fe, pero ahora vamos a ver específicamente qué aspecto o qué parte o qué obra de Cristo es sobre la que descansa la fe. Miren, según las ordenanzas de la Escritura, que exigen nuestra responsabilidad y nuestro deber de creer, la Escritura a ti y a mí nos ordena, nos manda que nosotros debemos de creer. Escuchen, nadie puede creer verdaderamente con fe justificadora, como ya hemos visto, a menos de que haya habido previamente una convicción de nuestros pecados. Una persona que no ha entendido por medio de la ley de Dios, antes del Evangelio hay que llevarlo a la ley de Dios para que la ley de Dios y el Espíritu Santo lo convenza de su pecado, nunca va a entender el motivo de la muerte de Cristo. Porque esa persona no se ve como pecadora. No va a entender de manera espiritual ni salvadora la muerte de Cristo. No va a entender su oficio sacerdotal. Que sí podrá entender sus enseñanzas, la moralidad. Mira, Cristo nos manda que hay que amar al prójimo, que hay que hacer buenas obras. Bueno, sí, Él se pone como un rey que gobierna, pero no va a entender nunca la razón o el motivo de por qué Cristo tuvo que ir a la cruz y murió bajo la ira de Dios, que es la maldición de la ley por nuestros pecados. Es decir, todas las definiciones de la fe que afirman que la fe justificadora puede existir en alguien sin tener convicción de pecado son solo definiciones vanas y son especulaciones sin sentido que no traen salvación. Entonces, antes de decirle a una persona, cree en Cristo y arrepiéntete, hay que llevarlo
a que mire su pecado. Claro, nosotros no lo vamos a forzar a que se vea como pecador, sino que le vamos a exponer la ley de Dios. La ley de Dios dice, todos somos pecadores y todos merecemos morir. Tenemos que arrepentirnos y tenemos que creer en Cristo para ser salvos. Muchas personas dan tales definiciones falsas de la fe. Hermanos, los que dan tales definiciones falsas de la fe o incompletas de la fe, sin incluir la convicción de pecado en el pecador, es difícil concebir que alguna vez esas personas se hayan preguntado qué hicieron cuando creyeron en Cristo para la vida y la salvación. Podemos preguntarle, si no estás convencido de tu pecado, ¿cuál es el motivo por el cual tú tienes que creer en Cristo? Entonces vean, nadie va a sentir la necesidad de Cristo si primero no es llevada con la ley de Dios a mirar su propio pecado. A mirar su propio pecado. Pero no solo la práctica externa, sino su naturaleza interna pecaminosa. La culpa del pecado y el castigo que merece ese pecado. ¿Qué merece el pecado? La muerte. ¿Quién murió por nosotros? Cristo. Él pagó la muerte que merecíamos. Vean cómo ya estamos dando la introducción de nuestra fe. Mira el oficio, o vamos a poner el sacrificio de Cristo. Claro, incluye que Él seguía siendo profeta y seguía siendo rey delante de Dios. Entonces, ejercer la fe que nos justifica consiste, como hemos visto en los dos temas pasados, en nuestra aprobación, ¿se acuerdan? En nuestro asentimiento por parte de nuestro corazón, en la manera o en el modo en que los pecadores son justificados y salvados por Cristo. La fe no le dice a Dios cómo yo voy a ser salvo. No, la fe aprueba el camino de salvación ya propuesto por Dios y escrito en el Evangelio. La fe solamente dice, sí, es esta la manera, no hay otra manera. Es a través de la muerte. Yo no puedo tener reconciliación con Dios, yo tengo que morir. Si no muero, la ley me sigue condenando, mereces morir. Pero Cristo murió por mí. Pero Cristo murió por mí. Yo lo veo. Él es el sacerdote y a la vez fue el sacrificio. Cristo murió por pecadores, no murió por buenas personas, no murió, como decimos, no murió por buena gente. Entonces, esta es la fe que nos justifica. Y esta fe, repito, es la que mira esta salvación como se propone en el Evangelio, y también esta fe afirma que este camino y esta manera de salvación de los pecadores por Cristo procede de la gracia, de la sabiduría y del amor de Dios Padre. Lo que vimos la semana pasada. Sí, el objeto de la fe es Cristo. Sí, pero también vemos que es la gracia y el amor y la determinación del Padre. Todo lo que está prometido en el Evangelio y que me promete mi perdón y mi vida eterna. Es decir, la fe justificadora consiste en el consentimiento de nuestro corazón de todo esto, precisamente en lo que se refiere a nuestra propia condición pecaminosa. La salvación se ofrece a pecadores. Miren, Mateo capítulo 9, nuestro primer versículo de este tema de la fe y el oficio sacerdotal de Cristo. Mateo 9, Cristo lo dijo claramente. Y también cuando mencionaba su muerte, yo no he venido para ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. Miren, ahora Mateo 9 del 12 al 13. Al oír esto Jesús les dijo, los sanos, lo vimos la semana pasada, o hace dos temas, no me acuerdo si la semana pasada o hace 15 días. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa, misericordia quiero y no sacrificio,
porque no he venido a llamar a justos, vean, sino a pecadores al arrepentimiento. Cristo vino, miren, ahí dice llamar, ¿cómo? Como profeta. Véanlo, yo los llamo, los enseño, miren, obedezcan esto. Sí, pero tienen que creer también en mi muerte, dice Cristo. Crean en mis enseñanzas, porque yo soy profeta y enseño la ley de Dios, la obedezco, la cumplo, pero tienen que creer en la muerte mía, porque el pecador merece morir. No hay otra manera como Dios salve pecadores si no es a través de la muerte. Por eso lo leímos al inicio del culto, Hebreos 4 y Hebreos 10, un solo sacrificio, un solo oficio, una sola muerte, solamente hubo y habrá una cruz del Calvario. Hermanos, el Padre solamente se deleita en ese sacrificio, en ningún otro. Ninguna otra muerte nos va a traer reconciliación con Dios. No es que yo diga, no, yo voy a morir por mi ser querido para que Dios lo salve. No. Le voy a donar mi corazón, mis riñones, mis ojos para que se... No. Qué bueno si podemos hacer esa obra, pero no eso salva a una persona. Una persona solamente es salva cuando mira con la fe el sacrificio de Cristo por su pecado. Tengo que morir. La ley exige que yo muera. ¿Por qué? Porque soy pecador. Y la ley dice, el que peca muere. Pero Cristo murió por mí. Entonces, miren, el Señor Jesucristo y su mediación, ¿qué quiere decir mediación? Su oficio sacerdotal, como ordenanza de Dios, Padre, para la redención, vida y salvación de los pecadores, es el objeto de la fe justificadora. Este oficio mira la fe, su mediación como sacerdote. Y todo esto, repito, se considera un efecto de la sabiduría, la gracia y el amor de Dios Padre. Miren, muchas veces se propone como objeto de nuestra fe, como vimos brevemente la semana pasada, la gracia, el amor y la misericordia especial de Dios. Y otras veces se propone como objeto de nuestra fe cómo Dios actuó en Cristo al enviarlo, entregarlo a la muerte y resucitarlo de los pecados. O sea, es correcto decir, yo soy salvo por la gracia y el amor especial de Dios. Sí, pero no podemos, como vimos la semana pasada, no podemos desligarlo del Evangelio o de la obra de Cristo. Sí, soy salvo por la gracia, el amor y la misericordia de Dios Padre, pero porque el Padre decidió demostrar públicamente ese amor, esa gracia y esa misericordia, precisamente enviando a Cristo. Y más importante, condenándolo y sujetándolo a Él a nuestro castigo, en nuestro lugar. Esa es la manera como Dios, el Padre, demostró su gracia, su amor y su misericordia especial hacia viles pecadores, como leímos en Mateo 9, del 12 al 13. Repito, estas cualidades o atributos de Dios solo son objeto de nuestra fe en relación con la obediencia y la expiación que Cristo hizo por el pecado. Nunca se consideran objeto de nuestra fe al margen de las promesas del Evangelio. Entonces vean cómo muchos solamente están creyendo en el Antiguo Testamento para ser salvos. Solo están creyendo en el Antiguo Testamento, que es el pacto de obras. Y hacen a un lado la obra de Cristo. Entonces nunca van a descansar. Siempre están tratando de hacer para alcanzar la salvación. Y si es que la alcanzan, mantenerse salvos. Pero Cristo obró nuestra salvación una vez y para siempre, como leímos en Hebreos, en la introducción de nuestro servicio a Dios. Una vez y para siempre. Hermanos,
Por tanto, un asentimiento, recuerden, un consentimiento sincero a esta verdad divina de estas promesas está incluido en nuestra aprobación del corazón. Entonces, miren, es la revelación o la declaración de cómo Dios, la manera que Dios, en su infinita sabiduría, amor y gracia, ha preparado un camino para justificar y salvar a los pecadores, y este camino es por medio de Cristo. Ya está hecho, miren, ya ha preparado y ya se llevó a cabo. Ese es el anuncio del Evangelio. Ya una vez que la ley, cuando estamos evangelizando o cuando el Espíritu Santo está convenciendo a una persona, la ley está haciendo su función, los atributos de Dios. Dios es santo, Dios es justo, Él no tendrá por inocente al culpable. La ley lo está lastimando, lo está hiriendo, lo está matando. Pero ahora sí, a ese pecador. Pero mira, Dios también es un Dios de amor y ha preparado un camino y ya lo llevó a cabo a través de la vida pública y de la muerte y la resurrección de Cristo. No hay otro camino. Él ofreció su vida por pecadores. Él murió por ellos. Entonces, cuando este camino ofrecido en el Evangelio se recibe correctamente, los mandamientos de obediencia y las promesas de recompensa acompañarán este camino provisto en el Evangelio. ¿Por qué? Miren, hermanos, porque es la justicia de Dios. El Evangelio es el anuncio de la justicia de Dios. Es lo que Él requiere, es lo que Él acepta y aprueba para la salvación, y este Evangelio, esta justicia, como vamos a leer ahorita, se revela de fe en fe. Romanos capítulo 1, versículo 17. En el capítulo 1 de Romanos, que esta carta es como una teología sistemática, deberíamos leer constantemente esta carta con la guía del Espíritu Santo. Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio, miren, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Aquí está nuestro tema. En el Evangelio, ¿qué se propone? ¿Qué se enseña? Que la justicia de la ley de Dios fue cumplida en la muerte de Cristo. Y eso mira la fe. En el Evangelio la justicia de Dios se revela, se muestra de fe y para fe. No es una justicia que tenemos que obrar, tenemos que creerla, ya se obró por Cristo. Por eso el justo, el justificado, vivirá por esa fe puesta en Cristo, porque Cristo satisfizo la justicia de Dios, como hemos estado viendo en todos nuestros temas, desde el tema 1 de esta serie, la justificación. Entonces, esto es lo que Dios aprueba, acepta y requiere, su justicia. Este es el registro de Dios, que nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Ahora acompáñame al Evangelio de Juan, en el capítulo 3. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, los versículos del 14 al 17. Evangelio de Juan, capítulo 3, del 14 al 17. Voy a empezar a leer. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Miren, ahora de manera específica, versículos 16 y 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo, está el amor especial de Dios, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, porque el mundo ya estaba condenado, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. ¿Cómo? Por medio de su vida, por medio de su muerte. Ahora, en Primera de Juan, vamos casi al final de la Biblia, en la primera carta de Juan, el mismo que escribió el Evangelio, en el capítulo 5, los versículos 11 y 12.
Dice lo mismo ahí que acabamos de leer en Juan 3, del 14 al 17. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 11 y 12. Empiezo a leer. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Miren, y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. O sea, sigue condenado. ¿Qué significa tenerlo? Creer en Él. Creer que yo vine al mundo muerto por mis pecados y merezco la condenación eterna, pero Cristo pagó por mí. Y por medio de Él, el Padre me da vida, no vida espiritual, esa ya la tengo, sino que vida eterna. Entonces, al predicar el Evangelio, hermanos, este camino de salvación se propone a los pecadores como el gran efecto de la sabiduría y de la gracia de Dios. En contraparte, la incredulidad es el rechazo, es la negligencia, es la negativa a admitir o la desaprobación de asentir sobre los términos y los fines para los que se propone este camino de salvación. Hay gente que escucha esto, pero en su corazón lo rechaza. Hay gente que lo escucha, pero no lo admite, no lo cree. Vean, lo vamos a ver ahorita con la palabra. La incredulidad de los fariseos ante la predicación de Cristo se llama rechazar los designios de Dios contra sí mismos, es decir, para su propia ruina. Vamos al Evangelio de Lucas en el capítulo 7. Evangelio de Lucas en el capítulo 7, solamente el versículo 30. Ahí Cristo está hablando acerca de Juan el Bautista. Y miren en el versículo 30 qué dice. Mas los fariseos, Lucas 7:30, mas los fariseos y los intérpretes de la ley, miren, desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. ¿Ya vieron? Entonces escuchaban el Evangelio, pero rechazaban esos designios. Esto es negarse a admitir que la excelencia del Evangelio no es suficiente. Eso significa no creerlo. No es así. No puede ser así el camino de salvación. Una persona puede escuchar el Evangelio, pero si no recibe a Cristo, eso significa que en ese momento el anuncio no le ha sido suficiente. Por muchas razones, quizás todavía no tiene convicción de pecado, quizás el Padre no le ha mostrado su condenación. Y dice, no puede ser así. Sí me gusta lo que escucho, sí lo entiendo, pero no puede ser así. Entonces, miren, desestimar a Cristo, la piedra que desaprobaron los constructores, como una piedra que no es apta para el lugar y el propósito por la que fue diseñada, es incredulidad. Acompáñame ahora al libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, en el versículo 11, el discurso de Pedro. Hechos 4:11, empiezo a leer. Este Jesús, dice el apóstol Pedro, es la piedra reprobada, miren, por vosotros los edificadores, pero aprobada por Dios, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y miren el 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahí se incluye Pedro, en que podamos ser salvos. Pero Cristo es la piedra para el que rechaza a Cristo, es una piedra reprobada por los incrédulos. Y lo mismo escribe en su carta. Acompáñame a Primera de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 7. Primera de Pedro 2:7, empiezo a leer. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Miren, pero para los que no creen, la piedra que edificaron, que los edificadores desecharon,
Ya vieron, ha venido a ser la cabeza del ángulo. Para los que no creen que es una piedra de desecho. O sea, es un evangelio que no es suficiente. Este camino de salvación propuesto por Dios en Cristo no es lo que estoy buscando. No es así. Y eso hacían muchos fariseos e intérpretes de la ley y muchos miles que escucharon de la boca de Cristo y de los apóstoles el evangelio y no lo creyeron. Entonces, la mayoría de los que rechazaron el evangelio por su incredulidad, lo hicieron bajo la seguridad de que el camino de salvación que proponía no era un reflejo de la bondad y el poder divinos en el que podían confiar con seguridad. El apóstol Pablo describe ampliamente esta resistencia interna al evangelio. Acompáñame primero a los Corintios en el capítulo 1. Vean esto, cómo lo escribe el apóstol Pablo. Primero los Corintios capítulo 1, 23 y 24. Miren, empiezo a leer. Primero los Corintios 1, versículo 23 y 24. Pero nosotros, dice Pablo, predicamos a Cristo crucificado, véanlo, en su oficio sacerdotal, siendo Él el sacerdote y el sacrificio. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Miren, este anuncio, esta predicación de un Cristo crucificado, para los oyentes judíos ciertamente es tropezadero, y para los oyentes gentiles es locura. Pero aquí está el contraste. Mas para los llamados, o sea, para los creyentes, así del pueblo judío como del pueblo de los gentiles o los griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, lo que predicaban en el Evangelio los apóstoles era que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Y eso también estaba en 1 Corintios capítulo 15, en los versículos 3 y 4. Cuando habla de que cuál era el Evangelio que él predicaba, menciona el versículo 1 y 2, en el versículo 3 y 4 de 1 Corintios 15 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Eso significa Cristo crucificado, que murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, conforme a la ley de Dios, porque hasta ese momento solo existía el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no se había escrito, se estaba escribiendo con la vida y las obras de los apóstoles y de otros que fueron usados para escribir lo que llamamos hoy el Nuevo Testamento. Entonces, anunciaban esto, que Cristo era la ordenanza de Dios para este fin. Él era el gran efecto de la sabiduría y el poder de Dios para la salvación de los pecadores. Pero miren, no podían entenderlo porque estaban acostumbrados a ser liberados por un militar, por un guerrero, por un rey poderoso. No, es que la liberación, porque solamente limitaban la liberación en algo político y militar y territorial. Nosotros necesitamos un libertador, pero de la esclavitud, decían los judíos, de la esclavitud de los romanos. Nosotros necesitamos, como tenemos las promesas, nosotros tenemos que gobernar al mundo, decían los judíos. Y ese libertador estamos esperando. No, es libertador del pecado para ser justificados. Es el libertador de nuestro pecado. Claro, en el futuro ya se manifestará públicamente su reinado de manera total en la tierra, en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Entonces, esta salvación estaba rodeada de debilidad humana en Cristo. Por eso lo veían como locura. ¿Cómo que nos está salvando si a él mismo lo mataron? ¿Cómo es nuestro libertador si él no se defendió ni levantó nada para defenderse? ¿Cómo un libertador así? Por eso era tropezadero para los judíos, era locura para los gentiles. Decían, ¿cómo? Claro, porque no habían sido convencidos de su pecado. Cuando una persona entiende su pecado y es guiada con la ley y luego con el evangelio, solamente entenderá, ya creo en la muerte de Cristo, entiendo su propósito. Él tenía que morir para salvarnos.
Miren, no comprender la gloria de Dios en este camino de salvación, o rechazarla o no recibirla, es la incredulidad que arruina las almas de los hombres. Ahora vean cómo también en contraparte lo escribió Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, versículos 3 y 4. Segunda a los Corintios, capítulo 4, versículos 3 y 4, dice así: pero si nuestro evangelio, miren, está aún encubierto, no es para nosotros, está encubierto entre los que se pierden. Versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de ellos, o sea, de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio y de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. Vean esto, entonces muchos lo rechazarán hasta que Dios los llame por su Espíritu Santo y entiendan su condición pecadora. En su corazón digan, sí, cierto, es este el camino, y lo crean y abracen a Cristo como el Redentor. Hermanos, además hubo y hay algunos que no rechazan absolutamente este camino de salvación o la idea de él. Lo rechazan comparativamente en cuanto a su práctica, escuchen bien, y también ellos perecen en su incredulidad. Es lo que hicieron también los judíos incrédulos, cuyas actitudes escribe Pablo. Mira, Romanos capítulo 10. Estamos viendo cómo muchos no rechazan este mensaje. Como vimos en el tema de la fe justificadora, hay una fe falsa, hay una fe temporal. Y aquí también Pablo lo escribe en Romanos 10, los versículos 3 y 4, hablando de los judíos según la carne. Miren, porque ignorando la justicia de Dios, miren, ignorando, no tomando en cuenta la justicia de Dios, que leímos en Romanos 1, 17, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Miren, porque ignorando esta justicia de Dios predicada en el Evangelio y procurando establecer su propia justicia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Cómo me sujeto a la justicia de Dios? Lo leímos en Romanos 1:17, por medio de la fe y para fe. Porque dice, porque el justo por la fe vivirá. Versículo 4, porque el fin de la ley es Cristo para justicia, ahí está, para justicia, para justificación, pero vean cómo, a todo aquel que cree por medio de la fe en Cristo. La única manera de llenar ese estándar de la justicia de Dios que yo necesito es creyendo en Cristo, porque Él obró esa justicia con su vida y con su muerte. Y esto lo tomo por medio de la fe. Pero vean, muchos de los judíos en general sí asentían con su mente en la doctrina del Evangelio como verdadera. Sin embargo, no les gustaba en sus corazones como el mejor camino de justificación y salvación. Así que buscaban la justificación y la salvación, como leímos ahí, por las obras de la ley. Y así hay muchas personas en las iglesias, escuchan el Evangelio, pero no descansan plenamente en la obra ya realizada de Cristo. Siguen descansando en ellos, en lo que ellos están haciendo, pueden hacer o quisieran hacer. No, hermanos, eso no nos justifica. Las obras, como hemos visto, no nos justifican. Las obras darían evidencia, las buenas obras darían evidencia de que ya hemos descansado por la fe en la obra consumada de Cristo. Lo mismo ocurre con todos los que siguen sin creer en el objeto de la fe propuesto en la predicación del Evangelio. De hecho, pueden asentir con esta fe temporal que describimos antes. Pueden realizar muchos deberes de la religión, pero muestran su incredulidad por muchas cosas que son irreconciliables e inconsistentes con la fe justificadora. ¿Cuál es la naturaleza de esta incredulidad que origina que estas personas perezcan? Escuchen bien, esto lo estamos mencionando para que ninguno de nosotros esté en una fe falsa. Que miren, la fe falsa no es incredulidad total.
Porque lo vimos, la fe temporal es un tipo de creencia, pero que no descansa en el objeto de la fe, que es Cristo, su muerte, su vida. Como ya se dijo, la naturaleza de esta incredulidad es la falta del asentimiento a las verdades de la doctrina del Evangelio. En muchos lugares de la Escritura se dice que estas personas creen, como ya se ha demostrado también. Por lo tanto, miren, además de un asentimiento, además de un asentimiento, de una confirmación en nuestra mente y en nuestro corazón de estas verdades, se requiere lo que se requiere para la fe evangélica y lo que constituye su naturaleza como fundamento de toda futura obediencia es la aprobación del corazón de este camino de vida y salvación que viene por Jesucristo. No es solamente hablar de los atributos de Dios. No solamente es hablar de Cristo como el profeta en sus enseñanzas morales. No solamente es hablar de Cristo como el Rey y el Señor de la iglesia, sino que es su muerte por los pecadores, el toque especial. La piedra de toque es su muerte sustitutoria. Entonces, tenemos que aprobar con nuestro corazón que este es el único camino propuesto por la infinita sabiduría, bondad, gracia y amor de Dios. Solo Cristo, hermanos, satisface todo el plan de Dios Padre para la salvación de los pecadores, y solo Cristo satisface las necesidades espirituales de los pecadores que ya son culpables y son convictos de pecado. Vean cómo Cristo, miren, su oficio sacerdotal hacia arriba satisface los planes de Dios, pero hacia abajo satisface las necesidades de los pecadores que están hundidos en sus pecados y convictos en su culpa. Solo Cristo como sacerdote, como el que muere por los pecadores. Y precisamente esta aprobación del corazón como este único camino de salvación es lo que les falta a esas personas. Miren, no rechazan completamente el Evangelio. Son personas religiosas, pero no han descansado plenamente en Cristo. No dicen, sí es verdad, no hay otra manera, no puedo salvarme, no puedo establecer mi propia justicia, mi obediencia no me va a salvar, mis sentimientos tampoco, es Cristo. Y esto el Padre lo envió y es lo que ofrece el Evangelio. Entonces, la falta de tal aprobación de estas verdades del Evangelio es la naturaleza formal de la incredulidad. Sin esto, hermanos, ningún hombre es o ningún hombre puede ser influenciado por el Evangelio para abandonar el pecado. Es por eso que muchos están domingo tras domingo escuchando o adorando a Dios en las iglesias, pero siguen siendo esclavos del pecado. Esclavos del pecado. Porque no han sido influenciados por este evangelio para abandonar el pecado y luchar contra ese pecado. Y tampoco pueden ser alentados no solamente a dejar el pecado, que es la parte negativa de la santificación, sino la parte positiva de la santificación, obedecer al Señor, porque lo pueden hacer por otras razones y otros motivos ajenos a la gracia del evangelio. Muchos solamente asisten a la iglesia por sentirse bien. Muchos solamente asisten a la iglesia como una mera costumbre familiar o religiosa. Pero nosotros venimos a este lugar porque hemos creído este camino. Y podemos acercarnos, como leímos en Hebreos, confiadamente al trono de la gracia, a través del camino que Cristo ya nos abrió con su vida y con su muerte. Él lo hizo. Porque nosotros, como les he dicho en los estudios pasados, nos presentamos aquí como convictos de pecado, perdonados en Cristo.
por la gracia de Dios, pero seguimos teniendo una naturaleza pecaminosa que ya no nos domina. Tenemos un pecado que ya no nos condena, pero siempre nos presentamos de esa manera delante de Dios, pero solamente confiamos en Cristo. Entonces, donde quiera que prevalezca en verdad esta sincera aprobación de nuestro corazón de este camino de salvación por Jesucristo, tal como se propone en el Evangelio, escuchen bien, ahí sí producirá infaliblemente tanto el arrepentimiento, la fe y la obediencia en el pecador convicto. Es decir, si la mente y el corazón de un pecador convicto o convencido de su pecado son capaces de discernir espiritualmente la sabiduría y la gracia de Dios en este camino de salvación, y si está bajo el poder de esa persuasión, entonces tiene el fundamento, ahora sí, que otorga el Evangelio, cuando el Evangelio le dice, arrepiéntete, cree y obedece, porque ya hubo una obra previa, que se trabajó con la ley, se le llevó a mirar su pecado. A través de la ley se le miró y se le mostró quién es Dios. Es un Dios santo que aborrece el pecado. Es un Dios justo que tiene que castigar el pecado, pero que también es un Dios de amor que perdona el pecado en los que se arrepienten y creen en Cristo. Creen en Cristo que murió por nosotros, para que Dios siga siendo santo, porque sigue aborreciendo el pecado, para que Dios siga siendo justo, que sigue castigando el pecado, lo hizo en Cristo, por su pueblo elegido, y lo demostró, su amor lo demostró, perdonándonos a los pecadores, pero porque Cristo murió por nosotros. Él es un Dios de amor. Entonces, hermanos, vean Lucas capítulo 6. La falta de este discernimiento espiritual, también Cristo en su cara, véanlo, en su cara se lo hacían. Voy a leer Lucas capítulo 6, los versículos del 46 al 49. Esto le sucedió a Cristo mismo, porque esta enseñanza la tomó o la dio por lo que él vivía. Miren, versículo 46, pregunta a Cristo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Entonces, tomando esto como una realidad que él vivió, que muchos le decían, Señor, yo estoy dispuesto a ir, Señor, yo estoy dispuesto a, sí, pero ¿por qué no hacen lo que les digo? Aprovechando eso, les dijo, miren, todo aquel que viene a mí, véanlo, que viene a mí, o sea, que no rechaza al 100% este mensaje, que no es 100% incrédulo, sino que tiene una fe temporal y oye mis palabras y las hace, no, aquí está tomando el caso de alguien que sí cree de verdad, y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, que es su propia vida, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. ¿Cuál es esa roca? Cristo. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada, apoyada, construida sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, el que viene a mí oyó, pero no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa, la perdición total de esa alma. Entonces vean, aquí Cristo está diciendo, muchos van a oír. Muchos judíos escucharon. Muchos judíos entendieron de manera mental, de manera intelectual este evangelio. Pero no hubo una verdadera convicción de sus pecados,
porque sin una verdadera convicción de pecados no se puede entender lo que ofrece el Evangelio. La salvación es a través de Cristo, a través de su muerte. Entonces Cristo mismo lo vivió. Ahora mira, primera a los Corintios capítulo 2. En primera a los Corintios capítulo 2, versículo 14, ahí también el apóstol Pablo lo expone. Hace rato leímos en segundo a los Corintios 4, dice, si nuestro evangelio está encubierto entre los que se pierden, no entre nosotros, entre los que se pierden está encubierto. Pero aquí dice por qué también. Allá dijo que porque el Dios de este siglo les cegó el entendimiento, pero aquí habla de la obra del Espíritu Santo. Primero a los Corintios 2:14, pero el hombre natural, ahí está, el hombre no espiritual, el no regenerado, vamos a ponerlo así, o el que no va a ser salvo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué no las percibe? Porque para él son locura. Lo que leímos en el capítulo 1 de esa misma carta. ¿Por qué son locura? Porque no las puede entender. ¿Y por qué no las puede entender? Porque éstas se han de discernir por la obra del Espíritu Santo. Se han de discernir espiritualmente. Entonces vean, hermanos, la obra de convicción de pecado es por medio de la ley, sí, pero es la obra del Espíritu Santo. La ley usa la palabra escrita y la vuelve vida en el pecador y le muestra su pecado, y le muestra su culpa ante Dios, y le muestra que merece morir, que merece ser castigado, que si Dios no lo hiciera, Dios dejaría de ser santo y justo. Pero ahora sí, ya está listo para escuchar el Evangelio. Pero ¿sabes qué? Ese Dios santo y justo ha preparado un camino, un solo camino, una puerta estrecha, un camino angosto. Es Cristo Jesús muriendo por pecadores. Arrepiéntete de tus pecados y cree en Cristo. No hay otra manera, no tienes que hacer nada, solo creer. Ahora sí, hermanos, veamos un poco más de cerca a qué apunta exactamente la fe justificadora cuando decimos que Cristo Jesús es el objeto de la fe. Es decir, se trata de que si nuestra fe justificadora es con respecto a Cristo como Rey y profeta, además de sacerdote, la satisfacción que hizo por nosotros como Rey y como profeta son de la misma manera y con los mismos propósitos que hizo su papel de sacerdote. No, aunque todos se complementan porque es una sola persona. Así como no podemos dividir la naturaleza divina, 100% Dios, de su naturaleza humana, 100% hombre, en Cristo, no podemos dividirla. Así tampoco podemos dividir sus tres oficios, porque estos oficios el Padre se los asignó para la salvación de los pecadores, pero no tienen la misma función. Una cosa es decir, Cristo fue profeta. Hay una función y un oficio que podemos enmarcar en su rol de profeta. Hay otras obras y actos que demuestran que es el Rey, pero a lo que apunta la fe es al sacerdocio de Cristo. Vean esto, la fe justificadora, al recibir a Cristo, respeta principalmente toda su persona para todos los fines provistos en la ordenanza de Dios. Por tanto, la fe justificadora respeta y recibe a Cristo como se propone en la promesa del Evangelio. Es verdad, pero vean esto. No podemos recibir a Cristo en la promesa y excluir la consideración de cualquiera de sus oficios, no, porque siempre debe ser considerado como investido con todos sus oficios. Es verdad, tenemos que creer en Cristo en sus tres oficios. Por lo tanto, recibir a Cristo como sacerdote, como el sacrificio, pero no como Rey y profeta, eso no es fe verdadera, sería incredulidad. No es recibirlo, sería rechazarlo. Entonces, al recibir a Cristo por la fe, nuestro propósito principal que es ser perdonados nuestros pecados
y ser justificados por ello y nada más. Les repito, ¿qué se necesita antes de creer? Que seamos llevados a mirar nuestro pecado, nuestra naturaleza pecaminosa, número uno. Número dos, nuestra culpa legal, o sea, nuestra culpa ante la ley, y el castigo que merecemos, la muerte espiritual. ¿Qué necesito? Ser perdonado de mis pecados y justificado. Entonces, sí, lo veo como profeta, lo veo como rey, pero Él murió por mis pecados. Por su muerte recibo perdón. Por su muerte y su obediencia recibo justificación. Ahora bien, repito, hermanos, ser justificado es ser librado de la culpa legal del pecado y tener todos nuestros pecados perdonados. Ser justificado es tener una justicia con la cual comparecer ante Dios para ser aceptados por Él y además ganar el derecho a la vida eterna, a la herencia celestial. Y además, punto y aparte, recuerden que la justificación tiene que ver con el aspecto legal. Además, todo creyente tiene también otras promesas. ¿Cuáles? Las propuestas en el Evangelio, la renovación de su naturaleza por medio del nuevo nacimiento. No solamente la renovación inicial de su naturaleza, sino la santificación de su persona de manera progresiva y la capacidad gradual y constante y creciente de vivir para Dios en toda santa obediencia. Todas estas cosas son las que se proponen al recibir a Cristo. Es verdad. Por lo tanto, la fe justificadora considera a Cristo solo en su oficio sacerdotal, porque fue la garantía del pacto y por lo que hizo en el desempeño de ese oficio. ¿Dónde se nos perdonan los pecados? Sí, es verdad, fue en la eternidad pasada en el decreto de Dios, Padre. Sí, pero ¿dónde se realizó la obra? Lo hemos visto en temas pasados de esta serie. ¿Dónde se realizó la obra del perdón de nuestros pecados? ¿Qué merecíamos nosotros? La ira de Dios. ¿Dónde se nos quitó la ira de Dios? Pasó a ser de Cristo cuando el Padre le imputó nuestros pecados. Ahí fuimos perdonados. Dios no quitó su ira así porque sí, pobrecitos, no, la voy a derramar en Cristo. Y es por eso que nosotros miramos a Cristo en su oficio como sacerdote. Hebreos capítulo 7. Hebreos 7, miren, los versículos del 26 al 28. Hebreos 7. Vean este tipo de sumo sacerdote. Hebreos capítulo 7 del 26 al 28. Empiezo a leer. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. Miren cómo era. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Él fue el sacerdote y la ofrenda, porque la ley de Dios, del antiguo pacto, constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Pero la palabra del juramento, ¿cuál? La palabra del pacto de la gracia, anunciada por el Evangelio, posterior a la ley, véanlo, constituye sumo sacerdote al Hijo, hecho perfecto para siempre. ¡Qué maravilla de sacerdote! Y ese oficio, mira la fe. Entonces, repito, no se excluye la consideración de sus otros oficios, pero no son formalmente el objeto de la fe justificadora. Vean, cuando decimos que el oficio sacerdotal de Cristo, o la sangre de Cristo, o la satisfacción de Cristo, son lo único que la fe considera en la justificación. Sí, pero no excluimos otras cosas que dependan de esa afirmación o que estén de acuerdo con ella para hacer efectiva nuestra fe.
Repito, cuando decimos su oficio de sacerdote, su sangre preciosa, su ofrenda de él mismo, no estamos excluyendo otras cosas. Miren, ¿cuáles serían esas otras cosas que están implicadas en su oficio sacerdotal a la que mira la fe? Número uno, ya lo hemos visto en los dos temas pasados, la gracia gratuita, valga la redundancia, la gracia gratuita y el favor de Dios. ¿Cómo? Al dar a Cristo por nosotros. Eso incluye su sacrificio, porque miren, fue ofrecido según la ley de Dios. Y Dios lo envió para que cumpla esa ley. Un hombre, la ley fue dada al hombre. No hay otra manera como podemos relacionarnos con Dios si no es por medio de su ley, por medio de su pacto. Por eso Dios solamente se relaciona con la humanidad por medio de dos pactos, o el pacto de obras o el pacto de gracia. No hay otra manera como Él se relaciona. Por eso hemos visto que o nos ve en Adán y el pacto de obras, o nos ve en Cristo o el pacto de gracia. Y para que podamos tener una buena relación con Él es a través de uno de estos dos mediadores. O voy hacia Adán o voy hacia Cristo. Bueno, no voy hacia Adán, o me quedo en Adán porque ya nacimos en Adán, o me arrepiento y creo en Cristo. Pero ese es el favor de Dios, porque Dios, el Padre, fue el que diseñó este camino y decidió darnos a Cristo, y por medio del cual somos verdaderamente justificados. Esto lo hemos leído en Romanos capítulo 3. Acompáñame rápidamente a Romanos 3 en el versículo 24. Romanos 3, 24 dice así: siendo justificados, miren, gratuitamente por su gracia. Ahí está, la gracia gratuita. Sí, fuimos justificados, está nuestro tema, justificados gratuitamente por su gracia. Ahí está hablando del Padre, sí, pero vean cómo, mediante la redención que es en Cristo Jesús. No hay gracia fuera de Cristo, no hay gracia especial fuera de Cristo, no hay perdón fuera de Cristo, no hay reconciliación con el Padre fuera de creer. Miren, la redención, ¿a qué apunta? A su muerte, a su oficio de sacerdote, a la cruz. Entonces, estamos implicando que la sabiduría, el amor y la justicia de Dios son parte de esta gracia, son parte de estas cosas que implican cuando hablamos del oficio sumo sacerdotal de Cristo. Número 2, incluye todo lo que el propio Jesucristo, incluye todo lo que en el propio Jesucristo era un requisito previo necesario para el desempeño de este cargo. ¿Cuáles son esos requisitos previos? Por ejemplo, su encarnación. Él tenía que ser hombre. Él no podía ser sacrificado en el cielo. Él tenía que ser sacrificado en la tierra porque en la tierra pecó Adán. Fue su encarnación. Implicaba también toda su obediencia. Aquí está, toda su obediencia a la ley antes de morir. Implicaba también su muerte en la cruz, implicaba su futura resurrección, implicaba su ascensión, su exaltación en el cielo, e implicaban lo que está haciendo ahora, intercediendo como sacerdote en el cielo, ofreciendo oraciones por nosotros, sentado en el trono de Dios y junto a Dios. Entonces, la consideración de todas estas cosas es inseparable del desempeño de su oficio sacerdotal. Por lo tanto, hermanos, la justificación también se asigna expresamente a ellas. Ahora, lee conmigo, ahí mismo leímos leímos hace rato capítulo 3, versículo 23. Vamos a leer ahora Romanos 4, en el versículo 25. Romanos 4, 25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones. Miren, ahí está. ¿Cómo? Como ofrenda por el pecado. Y resucitado para nuestra justificación. Eso es lo que implica su oficio sacerdotal. Ahora, Romanos 8, 34, también lo dice ahí.
lo que implica su oficio sacerdotal. Romanos 8:34. Empiezo a leer. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Ahí está. No solamente murió, más aún el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios. Ahí está, su exaltación. Y el que también intercede por nosotros. Vean esto. Eso implica su oficio sacerdotal. Eso ganó con su muerte por nosotros. Entonces, donde quiera que se le asigne nuestra justificación, esta justificación no se considera aparte de su relación con su sacrificio y su satisfacción. Y número 3, también incluye todos los medios para aplicar el sacrificio y la justicia del Señor Jesús a nosotros. Véanlo, recapitulo. 3 cosas se implican cuando hablamos del oficio sacerdotal. La gracia de Dios, los requisitos previos que Cristo tenía que tener para que lleve a cabo esto, su encarnación como hombre bajo la ley, nacido de mujer, su muerte, su resurrección, su ascensión, su exaltación e intercesión. Y número 3, los medios que se necesitan para que esto se haga evidente para los que no estuvimos ahí hace más de 2000 años. La obra del Espíritu Santo, número 1, y la predicación del Evangelio. Vean cómo estos 3 requisitos apuntan al Dios Trino. Véanlo. El requisito primero fue la gracia y el amor de Dios que proveyó a Cristo. Los requisitos previos de la segunda persona de la Trinidad, su encarnación, porque Él era Dios. Y número 3, la obra del Espíritu Santo y el Evangelio. Es la obra trinitaria, incluye la obra del Dios Trino cuando hablamos del oficio sacerdotal. Vean, también incluye todos los medios para aplicar el sacrificio y la justicia de Cristo a nosotros. Por eso decimos, el Padre elige, el Hijo redime y el Espíritu Santo aplica a los elegidos de Dios este Evangelio. La principal causa eficiente es el Espíritu Santo. Por eso se dice en la Escritura, en el Evangelio, que somos justificados en el nombre de Cristo y por la obra del Espíritu Santo. Vean dónde está esto. Primero los Corintios, capítulo 6. Versículo 11. ¿Cómo que somos justificados por la obra del Espíritu Santo? Sí, porque el Espíritu Santo es enviado por el Padre y el Hijo para llamarnos, convencernos, regenerarnos y convertirnos. Primero Corintios 6, 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. Miren, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Se necesita la obra del Espíritu Santo. Y número 2 de este punto, la causa instrumental de esto, o sea, cómo obra el Espíritu Santo, es por el Evangelio. Por el Evangelio. Esto se anuncia en el Evangelio. Nunca antes se había dicho, antes de que Cristo viniera. Cuando Cristo vino, ahora sí, se expuso correctamente el Evangelio, porque Cristo es el Evangelio. Leímos en Romanos 1:17, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Ahora, Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículos 22 y 23. Miren, empiezo a leer. Gálatas 3, 22 y 23 dice así: mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado. Miren, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Versículo 23. Pero antes de que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. ¿Cuándo se reveló? Por medio de la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. ¿Qué es lo que creemos por medio de la fe? O sea, el anuncio del Evangelio. Entonces, hermanos, asignamos todo el oficio mediador como sacerdote de Cristo a nuestra justificación, pero no excluimos
la totalidad de sus otros oficios reales y proféticos. Pero es, repito, su oficio mediador como sacerdote el objeto de nuestra fe. Esto lo sabemos por dos motivos. Número uno, por la experiencia de todos nosotros. ¿Sí? Porque todos los que son justificados o buscan la justificación según el Evangelio, todos éramos considerados por Dios y fuimos convencidos por Él y por su palabra, por su Espíritu Santo, a mirarnos como culpables ante Dios. Éramos odiosos y estábamos sujetos a su ira en la maldición de la ley. Todos estábamos en el mismo estado en que se encontraba Adán después de la caída. Y es a esos a quienes Dios propuso el alivio del perdón en la encarnación y sufrimiento de Cristo. Entonces, buscar la justificación es buscar una liberación de este estado y condición lamentables. Es buscar el perdón de nuestros pecados. Y tales personas también tienen otros deseos en su búsqueda, ya que el estado en que se encuentran antes de ser justificados es un estado depravado. En su naturaleza son totalmente depravados y eso los inclina a pecar voluntariamente. Su depravación personal, toda su alma está contaminada. Miren, no solamente ahora desean ser justificados, también desean ser santificados, porque la justificación es el aspecto legal y la santificación es el aspecto natural. Debido a que la justificación es su alivio de la culpa y de la falta de justicia personal ante Dios, buscan a Cristo como una propiciación, como sacerdote y como ofrenda, como una propiciación mediante la fe en su sangre. Sí, eso es en cuanto a su aspecto de justificación, lo vemos como el sacerdote y la ofrenda, pero escuchen bien, pero en nuestro deseo de santificación, buscamos a Cristo en el ejercicio especial de sus oficios de rey y profeta. Véanlo como su oficio sacerdotal apunta a nuestra justificación y sus oficios de profecía y de realeza apuntan ahora sí a nuestra naturaleza pecaminosa, regeneración, santificación, obediencia. Y son cosas que se complementan, pero son cosas diferentes. Pero para ser liberados de la culpa y de la condenación, y para ser aceptables a Dios, para no ser juzgados, miramos a Cristo crucificado, ¿sí o no? Hemos mirado a Cristo crucificado. Nuestra fe se fija en Él y lo recibimos. Miren, vemos por la fe a Cristo levantado, como leímos hace rato, como la serpiente de bronce en el desierto. Miramos a la sangre de Cristo derramada por nosotros. Lo vemos a Él como la propiciación dada por Dios. Lo vemos por medio de la expiación que Él hizo al cargar con nuestros pecados. Él fue hecho pecado y maldición por nosotros y además su obediencia ponen fin al pecado y nos traen la justicia eterna que eso trae. Y no que la convicción de pecado sea la única condición previa de la justificación real. Pero esto es lo que hace que un pecador sea un sujeto capaz de ser justificado. ¿Quiénes son aquellos que pueden ser candidatos a ser justificados? Solamente aquellos que son convictos o están convencidos de su propio pecado. Es decir, ningún hombre puede ser considerado justificable a menos de que esté realmente bajo el poder de la convicción de su pecado y comprenda todas las consecuencias del mismo. Si no, ¿para qué le vas a ofrecer a Cristo una persona que se cree justa? Lo va a rechazar, como hacían los judíos y como hace mucha gente en este tiempo. Además, la Escritura declara claramente que la fe justificadora se refiere únicamente a las acciones de Cristo en su oficio sacerdotal. Vean cómo no solamente es la experiencia de cada uno de nosotros que miramos a Cristo por la fe, pero al Cristo crucificado, muriendo por nosotros. Además, número 2, la misma Escritura declara que nuestra fe justificadora se refiere únicamente a las acciones de Cristo como en su oficio sacerdotal. Ahí está, el oficio sacerdotal.
Vean rápidamente, en el Antiguo Testamento hemos visto, la justificación estaba representada en el sacrificio expiatorio, cuando todos los pecados e iniquidades eran perdonados y eran hechos aceptables a Dios. Pero ¿cómo se hacía en el Antiguo Testamento? La fe o la creencia, vamos a decir, del pueblo judío en el Antiguo Testamento, de que sus pecados eran perdonados y ellos volvían a tener el favor de Dios, era la imposición de todos sus pecados sobre la cabeza del chivo expiatorio del sacrificio por el sumo sacerdote. Y eso lo hemos leído en otros temas, está en Levítico 16. Era a través de la imputación de los pecados del pueblo judío, ponían las manos del sacerdote y declaraba los pecados del pueblo, y a un chivo expiatorio lo mataban y a otro lo dejaban caminando errante hacia el desierto llevando el pecado del pueblo judío. Y también está escrito en el Antiguo Pacto. Miren, vamos a Isaías 53. Está escrito en el Antiguo Testamento, pero era una profecía de lo que el Cordero de Dios futuro, que era Cristo, iba a hacer. En Isaías 53:11 dice así: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Miren, por su conocimiento, o sea, por la fe en él, justificará, véalo, mi siervo justo a muchos. ¿Cómo? Llevando las iniquidades de ellos. ¿Dónde? Sobre su cuerpo, en la cruz del Calvario. Entonces, lo que la fe busca en Cristo para nuestra justificación es su oficio, su obra de llevar nuestras iniquidades solamente. Los pecadores culpables y convictos miran a Cristo por fe al ser levantado en la cruz, muriendo bajo la ira de Dios. Así como, repito, los que fueron mordidos por serpientes ardientes en el desierto y miraron a la serpiente de bronce que estaba colocada a la distancia para que reciban sanidad y salvación. El apóstol Pablo expresó la naturaleza y el ejercicio de la fe en nuestra justificación. Lo leímos en Romanos 3:24, siendo justificados, Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y el versículo 25 dice así: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Propiciación, repito, hermanos, es un sacrificio que aplaca la ira de Dios porque la satisface. No la evita, sino que la recibe. Y recibió la ira que merecíamos, por eso ya el Padre ya no tiene ira para nosotros que creemos en Cristo, porque toda la ira que tenía para nosotros la descargó sobre Cristo cuando le imputó nuestros pecados, como el chivo expiatorio. Entonces vean cómo nuestra fe mira la cruz de Cristo, su oficio como sacerdote, como ofrenda, como la propiciación, como la expiación que hizo. Entonces, debido a que Cristo mismo es una propiciación y derramó su sangre por nosotros, y tenemos redención por ello, Jesucristo, como vimos en el tema pasado, es el único objeto de nuestra fe con respecto a nuestra justificación. Con respecto a nuestra justificación. Vamos a nuestro último versículo del tema, antes de pasar a las conclusiones de este estudio, que es un poquito difícil, pero si vuelven a escuchar la enseñanza con calma, Dios nos puede volver a dar, nos puede dar más entendimiento. Segundo los Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, ahí está, apuntando a su oficio sacerdotal, como el sacerdote que ofrece el sacrificio perfecto que era el mismo. Al que no conoció pecado de manera natural, por nosotros lo hizo pecado de manera legal, para que nosotros, siendo natural y legalmente pecadores, fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿En qué sentido justicia de Dios? De manera legal. Esa es la justificación, donde nos hace justos y progresivamente justos y santos
es en la regeneración, la obra del Espíritu Santo, y a partir de ese momento, la progresiva santificación. Y aquí está todo el Evangelio en este versículo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Está su oficio sacerdotal en la cruz del Calvario, para que nosotros fuésemos justificados. Esta es la justicia de Dios. Vean cómo se repite la frase, la justicia de Dios. Romanos 1:17. En el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Tenía que suceder esto. No hay perdón sin muerte, hermanos, véanlo. Tú quieres que Dios te perdone tus pecados, pero es que nuestros pecados merecen ser castigados. Y ese castigo, la ley dice, muerte. No hay otra manera. La ley de Dios es justa, es santa. El pecador merece morir. Merece morir. Pero nuestro chivo expiatorio espiritual fue Cristo en la cruz. A Él, el Padre le imputó nuestros pecados y lo condenó ahí en la cruz. Y de esa manera, hermanos, creyendo en su oficio sacerdotal, es que recibimos justificación y perdón de pecados. ¡Qué maravilla de evangelio! Lo que buscamos en la justificación es participar de la justicia de Dios. Vean cómo ya la justicia de Dios nos es otorgada en Cristo. Y lo que leímos hace un rato, Romanos 10, muchos buscan establecer su justicia personal para hacerse justos o salvables para Dios. No, es creyendo en lo que ya sucedió, en lo que Cristo ya hizo, claro, como profeta y rey, pero en lo que Cristo hizo como sacerdote y ofrenda, Él mismo, el expiador y la expiación, el propiciatorio y la propiciación. Nosotros queremos ser hechos justicia de Dios, pero no en nosotros mismos. Ya vemos que solo podemos ser justicia de Dios, la justicia que Dios quiere solo en Cristo. Y lo único que se propone como medio y causa de nuestra fe es que Él fue hecho pecado por nosotros. Él fue hecho un sacrificio por el pecado, donde toda nuestra culpa de nuestros pecados fue puesta sobre Él. Por tanto, Cristo y su sacrificio son el único objeto de la fe del pecador convicto, del que está convencido de este pecado y está convencido de este anuncio del Evangelio. Entonces vean, donde quiera que la Escritura nos dirija a buscar el perdón de los pecados por la sangre de Cristo, a recibir la expiación o a ser justificados mediante la fe en Cristo crucificado, siempre lo limita y determina el objeto de nuestra fe justificadora en su obra como sacerdote, siendo Él mismo la ofrenda o el sacrificio. Siempre que el Padre ofrece perdón en la Escritura, siempre apunta, pero hay que creer en la muerte, porque ustedes merecen morir. Ustedes merecen morir. Nadie va a estar en mi presencia. Todo pecado tiene que ser castigado. Nadie va a estar en mi presencia con su justicia personal. Crean en la muerte de mi Hijo por ustedes. Arrepiéntense de sus pecados y comiencen a vivir para mí, dice el Padre por medio de Cristo. Y hermanos, ya a manera de conclusión, pregunto, como cantamos hace rato, ¿eres limpio en la sangre? ¿Eres limpio en la sangre? Ya tenemos esta fe justificadora que mira y descansa solo en Cristo, muriendo por nuestros pecados. No hay otra manera de tener reconciliación con ese Dios santo y justo, sino mirando y descansando que la muerte de Cristo es la muerte que yo merecía. Escuchen, Él murió una muerte espiritual. Él sufrió el abandono de Dios y después experimentó la muerte física. Pero la muerte que menciona ahí es la muerte espiritual, es lo que merecemos, el abandono de Dios, pero Cristo lo experimentó por nosotros. Tenemos esta fe y por medio de esta fe que nos salva, esta fe en Cristo que nos salva, si ya la tenemos, por medio de esta fe, le damos gracias a Dios Padre por habernos dado a su Hijo. Hemos considerado, hermanos, con esta misma fe justificadora,
que la muerte de Cristo por nosotros, escucha bien, es lo más importante que nos ha sucedido. Lo más importante que Dios nos dio fue a Cristo muriendo por nosotros. Como hemos visto en otros temas pasados, no era suficiente que Él solo obedeciera la ley, sino que tenía que intervenir muerte. Es el doble aspecto de la justificación. Así como hay un doble aspecto en la santificación. En la santificación es la mortificación. Cuando yo, con la ayuda de Dios, voy mortificando mi pecado, que es el aspecto negativo. Pero hay un aspecto positivo, que es la vivificación, que es la obediencia y la consagración. Hay un doble aspecto en la justificación, el aspecto negativo. Se puede decir así, el aspecto negativo fue cuando Cristo murió por mí. Cuando el Padre le imputó a Él en la cruz mis pecados. Ese es el aspecto negativo, porque es doloroso para Él. Le costó todo a Cristo. Ahora el aspecto positivo, su obediencia a la ley antes de morir, como niño, como joven, como hombre, me es imputada. Entonces vean, con su muerte soy perdonado y con su obediencia soy justificado. Soy hecho justo de manera legal. Por eso, hermanos, hemos considerado que la muerte de Cristo por nosotros es lo más importante que nos ha sucedido. De verdad, la muerte de Cristo, su oficio sacerdotal, es lo más importante que nos ha sucedido. Véanlo, fuimos convencidos de nuestro pecado. Fuimos despertados y empezamos a ver, yo soy un pecador, merezco morir. Fuimos atormentados por la ley de Dios antes de creer. Fuimos iluminados y regenerados y convertidos para arrepentirnos y para creer que Cristo vivió y murió por nosotros. Sí, como profeta, sí, como rey, pero coronado. Su oficio profético y real, coronados por su oficio sacerdotal. Un hombre pecó, la humanidad pecó, un hombre debe morir por ellos. Y Cristo ha sido enviado del Padre con este propósito. Creamos en Él. Hermanos, que Dios el Padre nos siga concediendo un mayor entendimiento en este evangelio verdadero. Que Él derrame mayor comprensión sobre nosotros en esta doctrina de la justificación, solo por la fe en Cristo. Este es el camino verdadero del cristianismo. Por eso nadie de aquí es mejor que nadie. Podemos decir, yo soy mejor que tú, pero porque yo pequé más que tú. En eso sí podemos decir, yo fui mejor que tú, pero porque fui más pecador. Porque Cristo murió por pecadores, grandes y pequeños, grandes pecadores o pequeños pecadores según sus ojos, pero Cristo murió por todos. Aquí nadie debe de gloriarse, no, yo estoy aquí, yo merezco estar aquí, yo merezco ser levantado y usado por Dios en un ministerio mundial. No, hermanos, nadie. Vean cómo esto nos pone en nuestro lugar. Esto es para pecadores, no es para justos, es para enfermos espirituales. El médico celestial viene a buscar a los que están en la lepra espiritual que somos nosotros. Hermanos, que esta verdad impacte en nuestros corazones de tal manera que se llenen de gratitud y adoración a Dios. Nuestra salvación, hermanos, ya fue realizada. Ya sucedió. El acto que nos perdona, nos justifica, ya sucedió y se llevó a cabo mediante la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y hacia esa persona y esa obra miramos con la fe. Entonces, si hoy tú te reconoces como un pecador, si estás convencido de tu pecado, de tu culpa y de su justo castigo, acude a Dios Padre y cree que Él ya envió al Salvador de todos los pecadores como tú y como yo. Mira la gracia de Dios y su perdón solo en Cristo y su cruz. Solo en la muerte de Cristo hay rescate, alivio y socorro para los pecadores.
No hay otro camino, no habrá en el futuro, no habrá otra manera. Estamos esperando la segunda venida de Cristo, no para salvar, sino para juzgar. Su salvación fue dada en su primera venida. La segunda es para juzgar a los malos y enviarlos al lago de fuego. Y a nosotros, ¿en qué manera vamos a ser juzgados? No vamos a ser juzgados de que eres salvo, no eres salvo, no, eres salvo. Vamos a ser juzgados en nuestro grado de santidad y obediencia para las recompensas futuras, pero ya somos salvos por la fe en algo que ya sucedió, en alguien que ya lo hizo, por la gracia y la voluntad del Padre. Si es así, si hoy no has creído en Cristo de esta manera, arrepiéntete de tus pecados delante de Dios y cree solamente en Cristo Jesús. Solo Él es el sacerdote que el Padre ha ordenado para nosotros. Escucha bien, solo Él es el sacerdote que el Padre ha ordenado para nosotros los pecadores, y solo su muerte es el único sacrificio que Él acepta para la reconciliación de dichos pecadores. Porque Él lo planeó y Él envió a Cristo, y solo a Él respalda y solo su evangelio bendice. Hermanos, Dios quiera convencer a algunos de entre nosotros de su culpa, de sus pecados, y por medio de esta convicción de pecados los lleve al arrepentimiento y a la fe en Cristo, y los lleve a arrodillarse en gratitud y clamor a los pies de la cruz de Cristo. Que Dios nos aumente la fe y que Él produzca en nosotros una mayor profundidad en nuestro arrepentimiento, para su gloria, para su honra, en Cristo Jesús, hermanos, que así sea. Que Dios sea glorificado en esta enseñanza y que aquellos que no pudieron estar con nosotros puedan más adelante escuchar esta prédica. Vamos a continuar con nuestro culto de adoración a Dios.